Hola queridos estudiantes de tercero medio del curso de límites. La idea es que ahora les voy a presentar un material que es lo que va a acompañar el trabajo que viene, que es la composición de funciones. ¿Ya? Es un concepto que es más bien abstracto y que cuesta a veces entenderlo, por lo que ahora les voy a mostrar la definición, pero dado con un ejemplo, para que ustedes entiendan cuál es la idea que hay detrás. ¿Ya? Para ello, entonces, veamos. La composición de funciones, nosotros tenemos que considerar que hay tres conjuntos. Vamos a considerar este conjunto A con 4 elementos, podrían ser más, pero voy a tomar 4 y voy a considerar primero el conjunto B y voy a hacer la siguiente correspondencia, que el 1 va a parar por F. El 1 va a parar al 2, el 2 al 4, el 3 al 6, el 4 al 8. Podría ser la función de los números pares, ¿ya? Es decir, mi función lo que hace es que toma el 1 y lo lleva al 2, el 2 al 4, el 3 al 6 y el 4 al 8. Voy a tomar otra función ahora, pero sus elementos de partida son todos los del conjunto B, es decir, son todas las imágenes producidas desde A. Y vamos a tener otro conjunto, que tenemos que tener un conjunto de llegada, donde el 2 va a parar al 10, el 4 al 15, el 6 al 20 y el 8 al 25. ¿Ya? Es decir, tengo el 2 va a parar al 10, pero el 2 de quién era imagen, del 1. Entonces, si se dan cuenta, acá lo que estoy viendo es que parto de un conjunto, llego a otro y llego a otro. ¿Qué es lo que busca la composición de funciones? Busca saltarme este paso, saltarme el B, es decir, cómo yo del 1 llego directamente al 10 y no tener que estar haciendo este trámite de por medio. Y a eso se le define como G o F. ¿Cómo se lee esto? G compuesto con F. Ahora, la definición dice que si yo tengo G o F, significa que es G de quién, de F. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Miren la fórmula que está acá. Cuando yo digo G compuesto con F, es decir, estoy diciendo la primera definición. Esto es G de quién? De F de 1. Es decir, este punto se evalúa, pero en lo que da acá. Y que está bien, porque se acuerdan que cuando yo partí, llegaba al 10, significa que antes de dónde vino de acá, pero antes de dónde vino de acá. Entonces significa que cuando yo quiero calcular directamente G o F, tengo que hacer este paso, pero en la fórmula algebraica. Es decir, si calculo quién es f de 1, vamos acá, f de 1. F de 1 es 2. Por lo tanto, reemplazo el 2 acá y después digo, ¿a dónde va a parar el 2? Al 10. Entonces, g de 2 es 10. Es decir, g compuesto con f de 1 es 10. Es decir, el 1, al saltarme todos estos pasos, va a parar al 10. Esto es como una máquina, como una composición de dos maquinitas. Pesco una cosa, lo echo en una máquina, después se echa en otra máquina y sale el producto. ¿Sí? De la misma forma, G compuesto con f de 2. ¿Quién es por definición? Es G de quién? De f de 2. ¿Quién es f de 2? F de 2 es 4. Por lo tanto, el 4 es el que yo reemplazo acá. Y después digo, ¿el 4 a dónde va a parar? Al 15. Y de ahí tengo que G compuesto con f de 2 es 15. A simple vista, esto hay que darle una vuelta más, ¿ya? Pero ojalá que con el ejemplo que viene, que es con fórmulas, quede un poco más claro. Pero no olvidar, la idea de la composición es que tengo dos funciones y paso por tres conjuntos. ¿Cómo yo puedo pasar de un conjunto al tercero, sin pasar por el segundo directamente? Ahora vamos a ver un ejemplo de composición de funciones. Entonces vamos a considerar dos funciones y si recordamos la materia anterior, estas son dos funciones afines, ¿ya? Es decir, 3x más 5 y 4x menos 7. Y vamos a calcular lo primero. F o G o F compuesto con G de 3. Recordemos la definición. Siempre cuando uno recién está aprendiendo esto, es recomendable escribir la definición. ¿Y cuál sería? Esto es F de quién? De G de 3. Entonces, ¿qué tengo que calcular primero? G de 3. Si nos damos cuenta, entonces vamos a G, que es 4x menos 7, y reemplazo el 3, que es lo que hago acá. 3 por 4, 12, menos 7, 5. Entonces significa que esta expresión que está acá, es decir, esta, pasa a lo siguiente, a f de 5. ¿Por qué? Porque g de 3 es 5. Es decir, esta expresión la reemplazo ahí adentro. ¿Sí? Entonces, al calcular esto, sería 3 por 5, 15, más 5, 20. ¿Sí? De ahí sale que f o g de 3 es 20, que es lo que está ahí en el cuadro plom. Ahora voy a calcular al revés. Uno a veces piensa que conmutativamente 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Entonces significaría para esta nueva operación de funciones, f o g es lo mismo que g o f, no necesariamente. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a calcular g o f de 3, o g compuesto con f de 3.
¿Qué significa esto por definición? Esto es G de quién? De f de 3. F de 3, ¿por qué? Porque es esta expresión que está acá. Si yo calculo eso, entonces necesito saber quién es f de 3. F de 3 me da 14. Entonces, ¿a quién voy a tener que reemplazar aquí? Al 14. Y eso lo vamos a ver acá. G de 14 entonces, que es f de 3, sería 4 por 14 menos 7. Sería 56 menos 7, que son 49. Es decir, G o f de 3 es 49. ¿Ya? Espero que este video les sirva. Si tienen duda, no olviden preguntar al mail de consulta. Pero lo básico es lo siguiente, no olvidemos esta idea. Cuando tengo f o g, ¿es f de quién? De g. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿F de quién? De g. Si tengo g o f, ¿g de quién? De f. Y con esa aplicación de fórmula y con esa aplicación de la definición, no deberían tener problemas para abordar este tipo de ejercicios algebraicos. Espero que estén muy bien. Cuídense y no se olviden de preguntar al mail de consultas matemáticas. Que esté muy bien. Chao.